Ok, yo tengo ya la 1:25. Hay 24 participantes. Estábamos hablando del sistema de palanca la última vez. Me cuentan que comenzamos a ver lo que eran las articulaciones. Hay diferentes criterios para clasificarlas. De acuerdo a su función, las dividimos en tres: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Las diartrosis son móviles, la encontramos en eh, eh, las extremidades y también la articulación temporomandibular. Las anfiartrosis poco se mueven. El mejor ejemplo son las vértebras, la sínfisis púbica y la sacroiliaca, que son las que tenemos aquí en esta lámina. Esas son de tipo anfiartrósico. Y las inmóviles son las que prácticamente están fusionadas, como vemos, los huesos del cráneo. También las podemos clasificar estructuralmente: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Quizás las sinoviales son las más conocidas porque tienen un fluido que llamamos a sí mismo líquido sinovial. Y ese líquido lubrica y disminuye la fricción entre los huesos. Es muy importante porque a veces esa área se inflama o el líquido no es suficiente y la persona comienza a quejarse de dolor. Las cartilaginosas tenemos entonces cartílagos, que son los que las mantienen unidas, y las fibrosas hay un tejido fibroso, ¿sí? De acuerdo al eje, se llaman uniaxiales, biaxiales y poliaxiales. Las poliaxiales, el más famoso, vamos a decir, que es el famoso manguito rotador a nivel del hombro, o sea que se va a mover en diferentes planos. Las biaxiales las tenemos en las muñecas y las uniaxiales en las falanges de los dedos. Nosotros podemos estudiar las articulaciones. Para eso usamos este aparatito que es como una especie de compás que le llamamos goniómetro. ¿Por qué nos interesa la amplitud de la articulación? Especialmente se va a medir a lo largo del tiempo cuando el paciente es sometido a terapia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que sufrió un tipo de lesión y está sometido a fisioterapia, a través del tiempo se va midiendo el ángulo de la articulación y se va midiendo entonces el progreso de la persona. Si es como un tipo de compás, se va a medir entonces en grados, igual que se hacen los ángulos. Entonces los movimientos, ahí tenemos una serie de movimientos, que no los voy a explicar todos porque eso es propio del laboratorio, nada más que algunas ilustraciones que tenemos aquí. Este a veces se presta a confusión y le llamamos dorsiflexión. Eso lo van ustedes a encontrar cuando hacen exploración del reflejo plantar, y si ven que el paciente responde con esta dorsiflexión, les va a indicar que padece del síndrome de Babinski o la respuesta de Babinski, si es adulto. Pero si es un bebé, va a ser una respuesta normal. Lo otro que a veces presenta confusión son los movimientos de abducción y de aducción. En anatomía, mucha gente la abducción prefieren llamarle abducción para enfatizar que se trata de A y B, no de A y D de dedo. Entonces, la abducción es cuando el movimiento se aleja de la línea media del cuerpo. La aducción con D es lo contrario, se acerca a la línea media. Ya los otros son un poquito más fáciles. Pronación y supinación se hace con los pies y las manos. Y hay una prueba que se llama así mismo, la prueba de pronación-supinación, que ustedes ponen al paciente a hacer pronación y supinación de las manos sobre las piernas del paciente, y si hace el movimiento coordinado se considera que está normal. Cuando pierde esa coordinación, el paciente entonces presenta trastorno de tipo cerebeloso. Aquí tenemos otros tipos de movimiento. Y vamos con los tipos de contracción. La dividimos en dos grandes áreas: las contracciones isométricas y las contracciones isotónicas. En las contracciones isométricas, tenemos contracción sin acortamiento. ¿Qué significa eso? El músculo permanece contraído sin cambio en la longitud y no hay un movimiento apreciado. Aquí hay que tener cuidado porque para la física tradicional, aquí no se está haciendo trabajo, porque recuerden que trabajo es igual a fuerza por distancia. Como la distancia es de cero, no hay cambio, dice que el trabajo es nulo. Pero para efectos biomecánicos nuestros,
si se está haciendo un trabajo y lo llamamos trabajo estático, ¿ok? Porque el músculo aumenta su tensión y aumenta su metabolismo. Hay un gasto de energía. Bien. La isotónica sí hay acortamiento de la fibra y es lo que vemos aquí en la figura comparativa. El músculo se contrae y el músculo se acorta. Esa contracción generalmente ocurre porque tenemos una fuerza contra una resistencia, ¿sí? Ahí nos ayudan mucho las máquinas y las pesas. Tenemos una prueba que es para medir la resistencia máxima que está basada en la cantidad mayor de masa que usted puede mover. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que quieren hacer alarde de mucha fuerza y comienzan a levantar objetos demasiado pesados. Y esos objetos demasiado pesados pueden causar lesión, ¿sí? Y la bondad de las máquinas es que ustedes pueden graduar la cantidad de masa para estudiar entonces la fuerza contráctil. Y esa cantidad de masa y esa cantidad de resistencia a vencer se puede regular, porque ustedes pueden ponerle a la máquina la cantidad que ustedes desean de masa. Las contracciones isotónicas a su vez las dividimos en concéntricas y excéntricas. Cuando es concéntrica, se están aproximando al lugar de inserción del músculo, como lo vemos aquí. Generalmente son contrarias a la fuerza de gravedad, mientras que las excéntricas van a favor de la fuerza de gravedad y se está alejando. Ahí la pregunta es, ¿cuál de todos estos tipos de contracciones son mejor para entrenar al músculo o para causar hipertrofia? ¿Por qué pensamos en esas opciones? Porque muchas personas se someten a programas de ejercicio o se suscriben a un club o a un gimnasio para causar hipertrofia de sus músculos porque consideran que se ven mejores así. La verdad es que los dos tipos de movimientos ayudan a desarrollar masa muscular, pero también se ha observado que cuando la contracción es excéntrica y se hace lentamente, como que contribuye un poco más. ¿Ok? A eso tienen que añadirle una buena dieta, que sea rica en proteínas. No se aconseja el uso de hormonas para el desarrollo de la masa muscular o la fuerza muscular. Hormonas como cuáles, los esteroides anabólicos, que son muy comunes en los gimnasios. El trabajo ya lo definimos. El trabajo muscular estático también ya lo definimos. Ahí tienes algunos ejemplos en las figuritas. Concéntrico también, excéntrico y las pruebas. Bien, en el caso de las pruebas, tenemos varias pruebas para calcular la potencia muscular. También podemos medir la fuerza prensil. La fuerza prensil la hacemos con este dinamómetro que está aquí abajo, un dinamómetro de mano. Se hace 3 mediciones, se coge el que tiene el valor mayor y se hace tanto en la mano derecha como en la izquierda. Para las piernas, medimos la potencia con una prueba que se llama la prueba de la escalera, que también le llaman la prueba de Margaria-Calamine, que fueron ellos los que la inventaron. Esta la hacíamos antes en el laboratorio. La persona iba corriendo y saltaba de 3 en 3 los escalones. ¿Cuáles escalones? Ahí vimos en el edificio de biología. Otro compañero tomaba el tiempo y eso se introducía en una fórmula y nos daba entonces el valor de la potencia desarrollada. ¿Por qué la eliminamos o la reemplazamos? Bueno, por el riesgo que hay. Algunas personas querían, en vez de saltar de 3 en 3, querían saltar del 1 al 9. ¿Sí? Si se caen, se lesionan y estamos en problemas. Otros lo contrario, no corrían rápido y entonces saltaban de 1 en 1 o de 2 en 2 y eso era un caos. Lo que hicimos fue poner una prueba, ¿verdad? Plana, no hay que usar escalera y es la prueba de Course-Navet. Y la persona va corriendo de un lado al otro en una distancia de 20 metros y va escuchando un silbido y ese tiempo que se demora se va a meter entonces en otra fórmula y se puede calcular la potencia. También calculamos la potencia con el salto vertical, ¿sí?
Y esa prueba también aparece en la guía de laboratorio. Lamentablemente, en este semestre no tenemos laboratorio, así que lo haremos teóricamente. Por último, tenemos la biomecánica de la masticación. Ustedes dirán, sí, pero es que no somos odontólogos. Ustedes no son odontólogos, pero tienen que ver con todo el cuerpo, ¿sí? En el caso del aparato masticatorio, tenemos la acción del maxilar inferior que aparece aquí en celeste, que va a moverse y va a hacer que la arcada inferior, o sea, todos los dientes que tenemos en la parte inferior, vayan entonces y hagan contacto con la arcada superior, que está en el maxilar superior. Ese movimiento va a ser por acción muscular, ¿sí? Y el punto de apoyo va a estar situado aquí en esta articulación que llamamos articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque el cóndilo, que es la extensión del hueso maxilar, se va a insertar en el hueso que tenemos aquí en el cráneo, que es el hueso temporal. Esa articulación ahora la ampliamos y la vemos aquí abajo. Este es el extremo, que es el cóndilo, y aquí adentro hay un menisco o cojinete, que sirve entonces de almohadilla, que disminuye la fricción, facilita que se mueva el hueso, ayudado por la acción de los músculos. Hay varios músculos, los dos más importantes tenemos aquí el pterigoides, que aparece aquí en pantalla, y por fuera tenemos acá al músculo macetero. El músculo macetero ustedes lo pueden tocar aquí a un lado, frente al oído. Si ustedes ponen aquí el dedo en el punto este delante del oído y ustedes mueven la mandíbula, van a ver que se forma una depresión. Entonces, cada vez que usted mueve eso, se forma esa depresión. Está justo en el punto de la articulación. Y esta es una articulación de tipo poliaxial. ¿Qué quiere decir? Que se va a mover en los tres ejes. Entonces, normalmente, por efectos de la fuerza de gravedad, el músculo es estirado en esta dirección. Cuando el músculo es estirado, ¿sí? Se va a activar la terminación anuloespiral, que ya conocemos. Se generan potenciales que van al sistema nervioso central, particularmente al tallo cerebral, donde tenemos el núcleo del quinto par, que es el trigémino. Y él se activa y manda eferencias motoras hacia el músculo, y el músculo se contrae. Cuando el músculo se contrae, eleva entonces el maxilar inferior, y esa es una posición de reposo. ¿Quién está activando eso? La fuerza de gravedad. Ahora, la masticación es un proceso que tiene dos componentes, uno voluntario y uno reflejo. Estamos hablando del reflejo. Voluntariamente usted inhibe el reflejo. Al inhibir el reflejo, ahora el maxilar desciende. Usted deposita su comida allí y los receptores, los mecanorreceptores que tenemos en la cavidad bucal activan esa acción mecánica. Y usted comienza a mover, ¿verdad? El maxilar con una serie de movimientos que tienen tendencia entonces a triturar el alimento, y es lo que conocemos como masticación. ¿Okay? Esa fuerza máxima puede llegar hasta 200 a 400 kilogramos. Sin embargo, tenemos una fuerza masticatoria funcional máxima de 60 a 70. La fuerza masticatoria habitual todavía es más baja, la tenemos en 15 a 25 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esa fuerza se va a generar sobre todo por acción muscular. Y aquí tenemos un esquema de la palanca. Tenemos aquí el punto de apoyo, ¿sí? Tenemos acá la resistencia y tenemos en el centro la potencia. Y fíjense que ella se va a mover en este sentido, hacia abajo. Va a haber apertura. Eso también estimula el estiramiento del músculo. Y cuando tenemos el estiramiento del músculo, se activa el reflejo y la respuesta es la contracción y el músculo se contrae y esto asciende. ¿Sí? Pero además nosotros podemos moverla hacia adelante o hacia los lados. Por eso decimos que es poliaxial. Y con ese movimiento repetitivo en diferentes direcciones, nosotros logramos el proceso de masticación, tan importante para la nutrición nuestra. Si nosotros no tenemos los dientes, estamos en problemas.
Si nosotros tenemos paralizado este aparato muscular, no podemos masticar y también estamos en serio problema. Entonces, se trata de un sistema que mecánicamente pareciera muy simple, pero en la realidad no lo es. A veces hay algunas personas que cuando bostezan, que abren mucho la boca, se mueve el cóndilo que está aquí en este sentido de la flecha y se mueve tanto hacia afuera que después no puede regresar a su posición, ¿no? A algunos les sucede y eso como que traquea y plap, se lo arreglan ellos mismos. A otros les cuesta más trabajo, ¿sí? A otros nunca les ha sucedido. Bien, con eso nosotros terminamos lo que nos faltaba de biomecánica. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta, pero ¿Vale? no lo acabamos de ver, creo que lo vimos antes. Es de Ajá, el tercer género, sí, que dice que la fuerza está en el medio entre el fulcro y la carga. Y eso no lo entiendo muy bien porque me sale como un ejemplo que cuando se flexiona el brazo levantando una pesa, no entiendo muy bien cómo ok, la fuerza está en el medio. vamos a buscarlo. Eso amerita. Esta, ¿sí? Cuando dices Pero potencia, fuerza, te refieres a la potencia, ¿cierto? sí, pero no me sale la... Entonces, Estoy viendo biofísica de la respiración en el PPT. ah, estoy compartiendo otras. No sé si solo soy yo, ¿no? No te preocupes. Eh, acá. Ahora sí. Sí, ahora sí, profesor. Entonces, fíjate, cuando estamos hablando de tercer género, son palancas de velocidad, ¿sí? En ellas tú vas a tener un punto de apoyo en un extremo y en el otro extremo la resistencia. La resistencia en realidad es la masa y la potencia es la fuerza muscular. Eh, la confusión puede venir con los esquemas, ¿sí? Quizás este que está aquí a la izquierda sea como más ilustrativo. Aquí en el extremo, en la articulación del codo, vas a tener el punto de apoyo. Y la letra F significa fulcro, que es lo mismo, ¿ok? En el otro extremo vas a tener la resistencia, que va a ser la masa que tú sostienes, y esa está supeditada también a la acción de la fuerza de gravedad. Si tú la mantienes allí en equilibrio, tienes una contracción sostenida. Los músculos van a estar aquí en el centro, ¿sí? Y el punto de inserción que lo encuentras acá en esta área es el que va a determinar que esa potencia se encuentre entre el punto de apoyo y la resistencia. Cuando el músculo se contrae y esto se sostiene, es una contracción isométrica. Pero si tú levantas esto, lo mueves, ya la contracción no es isométrica, ¿sí? Y la potencia del músculo ha superado la fuerza de gravedad, más la masa del objeto que tengas en la mano. No sé si te quedó más claro. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, entonces vamos a comenzar apenas ustedes con respiración. El otro grupo va súper adelantado, pero yo después los emparejo. Bien, en la parte de respiratorio, nosotros nos vamos a centrar en tres procesos: ventilación, difusión y transporte. La ventilación entendiendo que es la cantidad de aire fresco que llega a los alvéolos. Número uno. Número dos, la difusión va a ser el paso de los gases de un punto al otro, ¿sí? Y el transporte va a ser cómo se va a llegar ese gas desde los pulmones hacia las células de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, la primera parte, nosotros tenemos aquí en la atmósfera lo que conocemos como aire, que en realidad es una mezcla de gases. ¿Cuál es el principal gas de la atmósfera o del aire? Nitrógeno. El nitrógeno.
Pero nosotros no utilizamos nitrógeno, nosotros usamos oxígeno en nuestra respiración. Y ese oxígeno se encuentra en menor cantidad, un 21%. Así que ese oxígeno va a entrar a nuestro sistema en el aire inspirado y llega entonces a los alvéolos. Los alvéolos están rodeados de vasos sanguíneos. Así que el oxígeno va a difundir por gradiente de presión, donde hay más oxígeno, que es en el alvéolo, hacia la sangre, donde hay menos oxígeno. ¿Sí? Igualmente, el aire penetra hacia los alvéolos por un gradiente de presión entre el exterior y el interior, que es el alvéolo. Una vez que el oxígeno pasa a la sangre, va a viajar, una vez que difunde, va a viajar en la sangre de dos formas. Uno disuelto en la propia sangre y el otro unido a la hemoglobina. La sangre va a todas las células del cuerpo, todos los tejidos. Cuando la sangre llega allá, sangre oxigenada, que tiene mucho oxígeno, nuevamente el oxígeno va a difundir hacia las células, hacia los tejidos, y nuevamente va a difundir por gradiente de presión. En la célula, ¿por qué hay menos oxígeno? Porque la célula está respirando, está viva, ella consume oxígeno, ¿sí? Y cuando ella respira, ella produce CO2. Entonces, en las células y en los tejidos vamos a tener más CO2. Y el CO2 entonces difunde por gradiente de presión hacia la sangre. Nuevamente, el CO2 también va a viajar en las dos formas. CO2 disuelto en la sangre y CO2 unido a la hemoglobina. La sangre ahora retorna por las venas hacia corazón derecho. Cuando llega al ventrículo derecho, el ventrículo derecho se contrae y envía la sangre desoxigenada ahora hacia los pulmones. Y ahora el gradiente está a favor de que el CO2 se mueva desde la sangre hacia el alvéolo. Y el CO2 es eliminado en el aire expirado. Eso es esencialmente lo que nosotros vamos a ver. Esto es como un pantallazo. ¿Ok? Entonces, la principal función del sistema, ya lo hemos comentado, intercambio de gases. ¿Cuáles? Oxígeno y CO2. Pero el sistema respiratorio también participa en lo que es el mantenimiento del pH sanguíneo. ¿Ustedes recuerdan la ecuación de Henderson-Hasselbalch de química? ¿No la dieron? ¿No la estudiaron? Yo nunca lo había visto. ¿No? ¿Estudiaron pH en la escuela? Sí, Tampoco. Sí. Dígame qué es el pH, pues. ¿Cómo lo definimos? es el potencial de hidrógeno. Es el potencial de hidrógeno, que es igual a qué. ¿Cómo lo calculas? Logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. ¿De? Iones de hidrógeno. Perfecto, así mismo. Logaritmo negativo o logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es una variante. En la ecuación de Henderson-Hasselbalch vamos a tomar en cuenta el CO2 y el bicarbonato, ¿sí? Entonces va a haber un balance entre la proporción de CO2, que va a funcionar como ácido, y el bicarbonato, que va a funcionar como base. El CO2 lo encontramos en la respiración. ¿Y por qué el CO2 va a estar en la ecuación? Porque el CO2 se hidrata y genera hidrogeniones. Y al final vamos a tener una relación entre hidrogeniones y base. Y eso va a dar como resultado el pH. El bicarbonato lo encontramos disuelto en la sangre. Entonces, de la relación de el hidrogenión con el bicarbonato nos va a dar el pH de la sangre, que va a estar en un rango de 7,35 a 7,45. ¿Dónde entra el pulmón allí? Porque el pulmón es el que elimina el CO2. Si el pulmón de alguna manera anda mal, se enferma, no funciona bien, el CO2 se acumula en nuestro cuerpo y produce una situación que llamamos hipercapnia. Cuando tenemos hipercapnia, eso hace que el pH de la sangre baje y entramos en un proceso de acidosis. Como el pulmón es el que anda mal, decimos que es una acidosis respiratoria, para que vean la importancia del pulmón con el pH.
Además de eso, el tracto respiratorio tiene en las paredes los llamados macrófagos tisulares. Esos macrófagos tisulares, ellos hacen el proceso de fagocitosis, porque nosotros estamos respirando aire ambiental y ese aire no está filtrado. Ese aire tiene patógenos, tiene partículas y esas partículas pueden ser nocivas. Entonces los macrófagos engloban, fagocitan esas partículas y las eliminan de manera que nos protegen. Esas células pertenecen al grupo de los llamados polimorfonucleares. Y cuando hay agresión al sistema, esas células proliferan, como es el caso de los fumadores o los que trabajan en las industrias donde no usan mascarillas. También se activan los mastocitos. Los mastocitos son los llamados basófilos. Ya nosotros comentamos eso, los basófilos que liberan, que es importante como inflamatorio. Ay, ay, ay. ¿Qué sustancia liberan los mastocitos que participan en el proceso inflamatorio? La histamina, muy bien. El examen es el viernes. Bien. Ojo, control de temperatura. El sistema respiratorio realmente no es el que regula la temperatura de nuestro cuerpo, ¿sí? Sin embargo, nosotros con el aire expirado perdemos algo de calor, pero es mínimo. En otros animales, el sistema respiratorio sí participa en la regulación de la temperatura. Por ejemplo, en los perros no sudan. Así que ellos pierden su temperatura o regulan su temperatura por medio del jadeo. ¿Ok? El sistema también participa en lo que es detoxificación de sustancias, como el sistema de las lisocimas y el citocromo P450 en las células claras o las células CLOP, que son esas que aparecen aquí en la figura. La palabra clara no es porque ellas sean blancas, porque es el apellido de la persona que estudió esas células. Ya ese nombre se cambió y ahora se usa el nombre de células CLOP. Se quitó de la historia de la medicina porque el hombre descubrió esta cuestión o estas células haciendo experimentos con humanos, que no está permitido. ¿Okay? Entonces vamos a tener una serie de células epiteliales cubriendo las vías y estas células epiteliales tienen cilios, como la vemos en esta figura. Y esos cilios a su vez están cubiertos de moco. El moco también tiene un papel importante en la limpieza del sistema. Entonces esos cilios tienen un movimiento constante que va eliminando el moco hacia las vías superiores. Y cuando llega a la nasofaringe deglutimos el moco. Ese moco que tiene contenidos como bacterias, polvo, etcétera, entra al estómago y el ácido del estómago destruye esos posibles patógenos. Por otro lado, también tenemos aquí en los alvéolos los llamados neumocitos. Tenemos neumocitos tipo 1 y tipo 2 que después vamos a ir discutiendo con mayor detalle. Las vías respiratorias, así mismo como las enfermedades respiratorias, también las podemos clasificar. Y decimos enfermedades de las vías superiores o las vías altas, enfermedades del tracto respiratorio inferior. Pero hay que saber quién es quién. El tracto respiratorio inferior incluye la tráquea, los bronquios y los pulmones. Y el tracto respiratorio superior, lo que es la cavidad nasal, faringe y laringe. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que en las vías respiratorias tenemos músculo liso, ¿sí? Pero también tenemos cartílago, que es lo que vemos aquí en blanco. Ustedes pueden tocar ese cartílago que es bastante fuerte, lo pueden tocar aquí en el cuello, presionan y van a tocar la tráquea. Y si ustedes presionan y mueven hacia arriba y hacia abajo, van a sentir los anillos cartilaginosos. Y eso nos salva a nosotros de muchos problemas, porque esos cartílagos son tan fuertes que previenen el colapso de la tráquea, ¿sí? Ahora, si usted ve a alguien lo ataca y presiona eso y destruye esa vía, usted se muere. Por eso es el proceso de estrangulación y cómo la gente puede entonces eliminar a un enemigo o puede atacar a otra persona y matarla. Pero también es una vía de salvación. Cuando las vías superiores están demasiado congestionadas o el paciente tiene fatiga y el aparato muscular respiratorio no funciona bien, se puede introducir un tubo en la tráquea, lo que llamamos traqueostomía.
y se conecta a un ventilador y el paciente se mantiene vivo. Así que no hay que ser negativo en este sentido. El principal músculo de la respiración es el diafragma. Es un músculo plano en forma de campana, como lo vemos acá en la figura. Esta es una figura artística. Este que está aquí a la izquierda es una fotografía de un cadáver, que es lo que ustedes van a ver el otro semestre. Aquí aparece el diafragma. El diafragma no es continuo, por el contrario. En algunas secciones es atravesado por la aorta, por la cava y por el esófago, que son los que vemos acá en el centro en la figura. ¿Ok? Las vías, ellas se van dividiendo, ¿sí? Ellas no es un solo tubo que llega hasta el alvéolo, al contrario. Ellas se van dividiendo y cada una de estas divisiones le llamamos generación. La generación cero sería la tráquea, porque ya es una sola, no proviene de una división. Pero cuando ella se divide en dos, ya tenemos la primera generación y tenemos a los bronquios principales, los bronquios primarios. Y cada uno de se sigue subdividiendo hasta que llegamos a la generación 16 de los tubos. Y eso es lo que llamamos la zona de conducción, que se conduce el aire que nosotros respiramos. ¿Ok? De ahí en adelante, de la 17 a la 23, tenemos la zona de conducción, donde tenemos los alvéolos y donde tenemos los bronquiolos respiratorios. A pesar de que son bronquiolos, ellos participan en el proceso de respiración. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de los bronquiolos también hay intercambio gaseoso, no solamente en los alvéolos. Esto es lo que es la parte biológica. La parte física la vemos entonces con esta gráfica que está aquí. En la parte física tenemos una relación de dos variables. En el eje de las X tenemos las generaciones que acabamos de mencionar y en el eje de las Y tenemos el área de sección transversal. ¿Sí? ¿Qué concluyen ustedes de la gráfica? Vamos a ver, Leonela de León, ¿qué concluye usted de la gráfica? Leonela, la perdimos, se perdió. Leonela, nada más no dejaste el nombre, voy a tener que tomar nota y ir apuntando. Ay, Dios mío. Diga, profe, disculpe. Ay, 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 apareció. ¿Regresaste? A ver, Sí, disculpe, es que Alexandra, estaba ¿cuál acá fue ocupada. la pregunta? Alexandra, ¿cuál fue la pregunta? Alexandra Reed. Sí, profe, la pregunta era qué podíamos determinar de la gráfica. Ajá, dime pues, ¿qué puedes determinar de la gráfica? ¿Qué concluyes de la gráfica? La verdad no sabría cómo, o sea, no sabría explicarme, profe. Ok, vamos a ver de Jan Viruet. De Jan, ¿estás allí? Sí, profe. Dale pues. ¿Qué te dice la gráfica esa? Ok, se quedó corta. Vamos con David Choa. David, ¿qué te dice la gráfica esa? Que entre mayor área de, de que se abren los bronquios va a haber un flujo mayor de aire. Ok. Te pregunto, David, cuando tú vas bajando de la tráquea hacia los otros sistemas de tubo, como los bronquios, los bronquiolos, ¿el diámetro de la vía aumenta o disminuye? Disminuye, Disminuye. Si disminuye el diámetro de la vía, ¿qué le pasa a la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? aumenta. Aumenta, ¿cierto? Sí, Entonces, según esta gráfica, te está diciendo de que si tú vas aumentando las generaciones, o sea, más divisiones, ahora esa resistencia iría aumentando o disminuyendo. aumentando. Aumentando según esta gráfica, ¿cierto? Sí, Pero nosotros sabemos que eso no es así, porque si esa resistencia va aumentando, el aire no llegaría a los alvéolos y ninguno de nosotros estuviera aquí.
¿sí? Entonces, el razonamiento lógico tuyo es bueno, ¿sí? Porque tú dices, bueno, se van haciendo más pequeñas, si tengo menos diámetro, entonces significa de que tengo más resistencia, y si tengo más resistencia, llega menos aire al alvéolo, ¿sí? Lo cierto es que el aire sí llega y por eso estamos vivos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque cuando tenemos muy pequeños vasos, el área es muy pequeña, eso es cierto, pero cuando haces la sumatoria de todas estas divisiones, vas a ver que entonces va a ser grande y eso hace que la resistencia sea menor y por eso el aire llega a los alvéolos. Para eso tenemos esta tabla que vemos aquí. En esta tabla vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, el diámetro de la tráquea, 1.8 centímetros. Y eso tiene un área de sección transversal de 2,54 centímetros cuadrados. Y como bien dice David, a medida que yo voy bajando, va disminuyendo el diámetro, ¿sí? Fíjate que el área de sección transversal también va disminuyendo hasta que ya tú entras en la quinta generación. Cuando te mueves de los bronquiolos de la quinta generación hacia los bronquiolos terminales, ahora sucede algo muy drástico. Ahora vas a ver que de 3,11 subimos a 180 centímetros cuadrados. Ahora el área aumentó muchísimo. Y si aumenta mucho el área, la resistencia es menor. Y esa sumatoria garantiza que al ser la resistencia menor, el aire pueda llegar a los alvéolos. Allá en los alvéolos vamos a tener una superficie total de 75 metros cuadrados para el intercambio de oxígeno y de CO2. Algunos que vivan en un apartamento chico, hay apartamentos que nada más miden 60 metros cuadrados. Otros apartamentos miden 45 metros cuadrados. Otros miden 75 metros cuadrados. Entonces, ese apartamento entero lo tenemos allá dentro de nuestros pulmones. Entonces, eso representa un área inmensa comparado con el tamaño de las moléculas de oxígeno y de CO2. De manera que nosotros tenemos área de intercambio de sobra, ¿sí? Pero eso también se puede ver afectado en las enfermedades. ¿Preguntas aquí? ¿Alguien que no quedó claro? Leonela, Por ahora no. ¿segura? Profe, no, sí, sí hay una. A ver, Eh, bueno, es importante el aprenderse el valor del diámetro y todo eso en cada una de las generaciones, como aparece en no, el cuadro, pues. no. Suficiente que puedas interpretar esta gráfica. Ah, ok, entiendo, gracias. Bien, esto que vemos aquí es la vía, pero ahora con un poquito más de detalle. Lo que ustedes ven en rojo es músculo liso y lo que ven en blanco es cartílago. Lo que vemos aquí es que la proporción de cartílago va disminuyendo a medida que la vía se va haciendo más pequeña. ¿Por qué es interesante este hecho? Porque el músculo liso, al ser músculo, él se contrae. Y al contraerse puede ser tanta la contracción que la vía colapsa. Si la vía colapsa, el alvéolo no recibe aire. Y si no recibe aire, nosotros estamos en serios problemas. A veces la vía no colapsa del todo, sino que reduce su diámetro, que es lo que sucede con los asmáticos o con la gente que tiene intoxicación con algún producto químico. Se produce una broncoconstricción, eso sí aumenta la resistencia y disminuye entonces la ventilación alveolar. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bien, el proceso respiratorio es un proceso dual. ¿Qué significa eso de dual? Que tiene dos componentes. Tiene un componente reflejo y tiene un componente voluntario. El que predomina en una situación de reposo, ¿verdad? Es el que estamos usando ahora mismo. Ahora mismo estamos usando el sistema reflejo. El sistema reflejo es activado por las presiones parciales de los gases, en particular la del CO2. ¿Ok? El CO2 está dirigiendo, está comandando la respiración.
El proceso voluntario es que usted voluntariamente, usted puede detener la respiración. O usted puede respirar más rápido, o usted puede respirar más lento, o puede no respirar. Pero eso tiene un límite. Ustedes se pueden quedar sin respirar voluntariamente, ¿sí o no? Sí, profe. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Día, 2 días? ¿Cuántos días se quedan sin respirar? No es posible por un día, pero creo que puede depender bastante de la capacidad de los pulmones. Ajá, ¿como cuánto entonces? ¿Un par de horas? No, un minuto tal vez. 1 minuto, cuando más, ¿cierto? ¿Y la limitante cuál sería? ¿Por qué no puedes hacerlo por más tiempo aunque tú quieras? La Porque, respuesta es fácil. Dale. porque los pulmones necesitan oxigenarse. Claro. Entonces, ¿qué sucede? La parte voluntaria es vencida por la parte refleja. La parte refleja es mucho más poderosa. Y aunque tú quieras, que es la parte voluntaria, al final el reflejo gana y vuelves a respirar. ¿Sí? Entonces, Profesor, esa parte, dime. ¿me puede? Tengo una duda. Dale. ¿Qué sucede cuando es con las personas que practican apnea, que aguantan más de un minuto? Ok. La apnea es el cese de la respiración en el nivel expiratorio de reposo. ¿Sí? Si tú sostienes la respiración en apnea, vas a demorar menos tiempo porque tienes menos volumen pulmonar. Si sostienes la respiración con una inspiración, vas a aguantar más tiempo, pero no se llama apnea, se llama apneusis. ¿Sí? ¿Cuál de las dos preguntas tú? Bueno, es que realmente he visto sobre ese deporte que es la apnea en específico. Ok. Entonces, por eso le hacía la pregunta. Bien, si es la apnea y el sujeto se mete en el agua con apnea, él está en su nivel expiratorio de reposo, tiene menos volumen pulmonar. ¿Ok? Comenzando de allí. ¿Cómo aguanta tanto tiempo allá abajo? Hay dos razones. Una que es genética, ¿sí? Y la otra que es con entrenamiento. Hay personas en algunas poblaciones apartadas que toda su vida han vivido en el agua y toda su vida han buscado el alimento submarino y desarrollan esa capacidad pulmonar mayor, ¿sí? Y eso a través de los años ha sido un componente de tipo genético, ¿ok? Otros que no necesariamente viven en esos lugares, pero a través de ejercicio han mejorado un poquito su capacidad pulmonar. Eso también requiere entrenamiento y cierto nivel de control, porque cuando a uno le falta el aire, uno le da una situación de pánico y uno respira. Si estás por allá abajo y respiras, hasta ahí llegas, ¿sí? Pero es una combinación de esos factores. Ok, gracias, ¿Algo más? profesor. Bien. Entonces les decía de que ahora mismo estamos usando el mecanismo reflejo. Todos los reflejos tienen 5 elementos. Tienen los receptores, tienen las vías aferentes, tienen el centro de integración, tienen las vías eferentes y tienen los efectores. El caso de respiratorio, igual tiene los 5 elementos. Tenemos receptores para oxígeno y CO2. Tenemos las aferencias que llevan los potenciales de acción hacia el sistema nervioso central, en concreto el noveno y el 10º par. El centro de integración, que son los que tenemos aquí en el tallo cerebral, que es la figura que estamos viendo. Y las eferencias que van a través de los nervios espinales y también del nervio frénico, que inerva al diafragma. Y el efector son los músculos respiratorios, incluyendo el propio diafragma. ¿Ok? Entonces, esos centros respiratorios en realidad son varios, que son los que tenemos allí marcados, 4 en concreto. Tenemos un área que le llamamos el centro neumotáxico, que controla la respiración en cuanto a la frecuencia. Se encuentra aquí en la unión de el puente y del mesencéfalo, o la parte superior del puente, si lo quieren ver así. El área apneústica, que controla el VT. El VT se refiere al volumen corriente. Lo encontramos en el puente. Y en la parte inferior, en el bulbo, tenemos dos grupos. El grupo respiratorio
dorsal y el grupo respiratorio ventral. También son conocidos como el área inspiratoria y el área expiratoria. El área expiratoria controla lo que conocemos como FEP, que es el volumen expiratorio forzado, mientras que el área inspiratoria está regulando el ciclo respiratorio. ¿Okay? Entonces, eso para tener una idea de que el componente nervioso es muy importante en el sistema, sobre todo la parte refleja. Aquí vemos entonces las neuronas que van a salir y van a inervar a los músculos. Por ejemplo, aquí tenemos a nivel cervical el frénico, que va a inervar el diafragma. Y acá a nivel espinal vamos a tener los nervios que salen de la columna vertebral a nivel espinal, torácico, y van entonces hacia los músculos de la respiración, que son los músculos intercostales, internos, externos, etcétera, que ahora los vamos a ver. ¿Ok? Esta es otra vista que nos ayuda a tener una panorámica un poquito más integrada. Acá para abajo aparece el diafragma. En amarillo tenemos al nervio frénico. Tenemos frénico derecho, frénico izquierdo. Y aquí están las raíces cervicales por donde va saliendo el nervio. Esto es una integración con lo que ya vimos previamente. Acá tenemos el sistema respiratorio y arriba en secciones tenemos al sistema nervioso central. Las tres secciones de abajo son la médula cervical, la médula torácica. ¿Okay? Y la parte de arriba se corresponde al tallo cerebral. Entonces, ya nosotros sabemos que hay un componente motor voluntario y también hay un componente que es involuntario. Ese componente involuntario está dado por el sistema simpático y parasimpático también. Por ejemplo, esta neurona que vemos aquí verde proviene entonces de este ganglio que está inervado por una neurona preganglionar que aquí aparece en rojo que viene de la médula espinal. Y en su extremo, ese axón va a liberar norepinefrina. Norepinefrina se va a unir a sus receptores que están en las vías respiratorias. ¿Qué receptor tenemos allí de adrenalina en las vías respiratorias? Eso ya lo dimos, viene el viernes. A ver, Los ¿cuál alfa y los receptor? beta. ¿Cuál? Alfa y beta. Alfa y beta, no, solamente beta. ¿Y cuál beta? Beta 1, beta 2, beta 3. Beta 1. Beta 2. ¿Sí? Entonces, cuando la norepinefrina estimula aquí a su receptor beta 2, ahora la vía, que es el músculo liso que está formando las vías, la vía aumenta o disminuye su diámetro. Ya lo dimos. Disminuyen. Aumenta. Disminuye, aumenta, ya dijeron los dos, vamos bien. ¿Sí? ¿Cuál fue en teoría la pregunta? Es que no la entendí. Aquí tienes esta neurona postganglionar verde. Libera catecolaminas y se unen a su receptor beta 2 que está en la vía. La respuesta sería que la vía disminuye o aumenta de diámetro. ¿Qué dices tú? ¿Aumentaría? Aumenta el diámetro, o sea que se relaja, ¿cierto? Sí. Así mismo es. Y entonces, la descarga ahora simpática, adrenérgica, a través de receptores beta 2, promueve que el músculo liso bronquial se relaje y eso aumenta el diámetro de la vía. Si aumenta el diámetro de la vía, ¿qué le pasa a la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. 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 Y el aire pasa más fácil. El paciente respira mejor. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos inervación a través del nervio vago. El nervio vago es parasimpático. Y cuando llega aquí a las vías, tenemos receptores muscarínicos. ¿Sí? Y esos receptores muscarínicos
de la acetilcolina promueven entonces que aumente la secreción. ¿Qué secreción? La secreción de moco. Pero también tiene un efecto contrario al beta 2 y lo vemos con el signo más. Estimulan entonces al músculo liso y ahora el radio de la vía disminuye. Se hace más difícil respirar. ¿Ok? También tenemos inervación a través del frénico que aparece aquí. El nervio frénico está conectado con los centros superiores y eso nos da la parte, ¿verdad? Por un lado refleja, pero también voluntaria y va hacia el diafragma. En el diafragma tenemos receptores nicotínicos que son estimulados y el diafragma se contrae. Pero también tenemos motoneuronas que vienen de los nervios espinales que van a los músculos intercostales. También tenemos descarga de acetilcolina y se une al receptor nicotínico y los músculos se contraen. Entonces, como ustedes ven, este es un ejemplo bien bonito de cómo se integra la parte biológica, que es lo que estamos viendo con la parte mecánica. La parte mecánica es la contracción y relajación de los músculos y con consecuencia vamos a ver aumento o disminución del volumen pulmonar, por un lado. Por otro lado, vamos a ver cómo cambia el diámetro de las vías. Al cambiar el diámetro de las vías, vamos a ver que el factor resistencia aumenta o disminuye. ¿Preguntas aquí? Profe, ¿cuál es el que podemos modificar voluntariamente? La inervación del diafragma Dele, gracias. es hacer que el diafragma se detenga o que se contraiga más rápido o se contraiga más lento. Profesor, los ¿Vale? receptores beta 2 hacen que se contraiga El músculo liso bronquial y los colinérgicos, se relajen. ok. Si estamos hablando de las vías. Ajá, igual que el vago, ¿no? Sí, es que las fibras del vago son las que están haciendo ese trabajo. Acuérdate que el vago también es parte del sistema parasimpático. Sí. Bien, seguimos. Entonces, esta actividad que estamos hablando, que es a través de los receptores de acetilcolina nicotínicos en los músculos, va a activar entonces a los músculos. Esos músculos de la respiración los dividimos en dos grupos, los inspiratorios y los expiratorios. Inspiratorios, ya hemos hablado que el principal es el diafragma, ¿sí? Pero también tenemos los escalenos y los paraesternales, que aparecen acá en el dibujo. Acá arriba están los escalenos y al lado del esternón los paraesternales. Tenemos otros accesorios como el esternocleidomastoideo que está acá arriba. Tenemos también el trapecio y los pectorales aquí al frente. Pero estos accesorios se ponen en marcha cuando hay demanda, cuando hay ejercicio físico. Por otro lado, tenemos a los intercostales externos. Como el nombre lo dice, esos intercostales están entre las costillas. Los externos ayudan a la fijación. Todos estos participan activamente, es decir, se contraen durante la inspiración. En la expiración no hay contracción muscular. Por eso decimos que la expiración es pasiva. ¿Ok? Sin embargo, cuando hacemos un esfuerzo expiratorio, estamos saliendo de la parte pasiva y hacemos un movimiento activo. Contraemos músculos. ¿Qué músculos estamos contrayendo? Estamos contrayendo los abdominales y estamos contrayendo los intercostales internos que aparecen aquí. Pero eso solamente es cuando hay una expiración forzada, cuando usted bota el aire con fuerza. Pero la expiración normal de reposo es pasiva. ¿Preguntas? Ok. Entonces, ese proceso respiratorio va a tener dos fases. O sea, un ciclo respiratorio tiene dos fases. La de inspiración y la de expiración. En inspiración, aquí tenemos el diafragma. Como indica la flecha, él desciende. Cuando él se contrae, él desciende. Al descender, la presión intratorácica, ¿verdad? Se hace menor
los alvéolos se distienden. Lo contrario, cuando él se relaja, él asciende, la presión externa sobre los alvéolos es mayor y el aire sale, ¿sí? En el caso de respiratorio, nosotros podemos hablar físicamente de un trabajo respiratorio. La analogía, ¿cuál es? En física tradicional, clásica, ustedes aprendieron que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿ok? Eso lo aplicamos al sistema respiratorio. Hay un trabajo respiratorio que va a depender de la fuerza que ejercen los músculos respiratorios y la distancia la vemos como un cambio, como un desplazamiento, pero aquí lo que se van a desplazar son volúmenes pulmonares, ¿sí? Entonces, la fuerza muscular que ejercen los músculos respiratorios que desplazan cierto volumen de aire. Eso nos va a dar como resultado el trabajo respiratorio, ¿ok? Nosotros podemos medir esos volúmenes. Para eso hay una técnica que se conoce como espirometría. Espirometría. La espirometría es la técnica, ¿ok? El aparato se conoce como espirómetro y el trazo que se obtiene se llama espirograma, ¿ok? Tenemos dos modelos. Arriba tenemos un modelo de espirómetro mecánico, que es el tradicional, que prácticamente ya está en desuso, porque es una cosa más grande, ocupa más espacio, etcétera, que ha sido reemplazado por los modelos electrónicos, como el que aparece aquí abajo. Para efectos de enseñanza, que es lo que ustedes están haciendo ahora mismo, enseñanza-aprendizaje, el modelo de arriba es sumamente útil para entender la dinámica. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a tener aquí un cilindro que está representado de color blanco, lleno de aire, y tenemos al sujeto conectado a ese cilindro a través de un tubo que se inserta en la boca y el sujeto va a respirar por la boca. Cuando él inspira, toma aire de aquí, de la campana que también le llamamos, y al tener menos aire la campana desciende.